Muy buenas noches chicos, estamos aquí un nuevo video donde les voy a dar una pequeña guía y conjuntamente he encontrado un poquito, se puede decir, mi primer parcial, pero solo las respuestas, así que vamos a intentar ser lo más sintético posible. Son 5 temas, pero yo voy a intentar rescatar lo más importante en relación a lo que son las teorías del capital humano. Hemos ido viendo en los videos que tampoco es la gran cosa, como les digo. Ahorita lo que tienen que saber son conceptos bases. Theodore Schultz, padre de lo que es el capital humano, con expresión lo que es la conferencia de 1959, capital porque es fuente de satisfacción de estructuras y humano porque está incorporado al hombre. Y actualmente, según la OCDE, son los conocimientos, habilidades y competencias y los atributos incorporados en los individuos. Cuando hablamos del licenciado Galo, y he pasado con él 2 años, es decir, he ido viendo igual como son los exámenes, no se basa tanto en lo memorístico. O sea, también él plantea, o sea, no estoy diciendo que no aprendan, ¿no? Lo que les estoy diciendo es que estén atentos porque son preguntas con trampa. O sea, no les digo, se puede decir de doble sentido, sino que es de bastante lectura de manera correcta. Por ejemplo, les puedo decir, Theodore Schultz menciona en 1998 que el capital humano hace referencia a los conocimientos, habilidades, competencias y otros atributos incorporados en los individuos. Ustedes, al ver que es un concepto parecido y que estaba correcto, le pueden dar verdadero y es falso porque lo menciona la OCDE. O sea, ese tipo de cosas tengan un poco en cuenta y cuidado. Les voy a mostrar de todas maneras lo que ya le manda su precio igual. Y cómo se adquiere el capital humano: mediante una educación formal, en la escuela, en el colegio, universidad y también en el mercado de trabajo a través de experiencia y formación. Se define el capital humano como inversión en educación, inversión en trabajo, inversión en salud, capital humano, y durante largo tiempo se puede aumentar las ganancias, aumenta la productividad, aumenta la salud. O sea, ese tipo de cosas mejora, en pocas palabras, nuestra calidad de vida. Y es justamente lo que menciona Becker, ¿no? No solo es una cuenta bancaria. No es una cuenta bancaria, todo eso, que en su momento podría ser computadoras, en nuestra actualidad tablets y demás, sino hace referencia a la inversión en educación. Sabemos que por lógica un individuo no es productivo como tal, es productivo a partir de que se haga inversión. Ahora aquí entra la primera pregunta que me acuerdo en mi examen, hasta ahora no me olvido, en los 3 enfoques para medir el stock de capital humano. O sea, esto sí tienen que saberlo de memoria, ¿eh? Nivel de estudio de la población adulta y cuántos años tiene una población completa, se podría decir. Sobre eso podemos ir viendo la evaluación de las habilidades de la población adulta, es decir, tenemos que comparar en relación a los distintos adultos a nivel internacional, la IALS, y midiendo el capital humano vía salarios y las diferencias entre los ingresos de la población adulta. Esta parte les recomiendo que sí se la sepan bastante bien, chicos, se la sepan perfectamente los 3 porque sí entra. Educación, ingresos, esto igual ha entrado en mi examen de auxiliatura, estoy hablando hace 2 años. Corriente radical, teoría del capital humano, institucionalismo, credencialismo, hace referencia a eso. Por ejemplo, credencialismo, esto tienen que saberlo de memoria, porque el credencialismo dice que mientras a mayor número de credenciales, mayor satisfacción, y mediante el mismo van a tener una mayor calidad, se podría decir, de vida. Y mientras que se puede decir capital humano, hace referencia a que mientras más te formes, más menciones y demás, vas a poder ganar de mejor manera los distintos recursos económicos. Y aquí vemos también algunos rendimientos de educación, el método algebraico y el método de la función de ingresos con el licenciado donde ir viendo. Los videos igual que yo subiendo a la plataforma, seguramente pueden dar una vuelta, una veída, ¿no? Pero para que se puedan ubicar de mejor manera. Eso es lo que es en relación al tema 1. Como les digo, no quiero ser cargoso y hasta estoy completamente seguro de que ustedes han ido repasando por su cuenta. Esto en relación a lo que es el tema número 1. Como les digo, vamos a pasar de manera bastante rápida porque estoy seguro que ustedes ya lo saben. Conmigo lo único que estamos haciendo es un breve repaso para que el día de mañana tengan algo claro y algo sencillo. Como les menciona, el licenciado Galo valora bastante lo que es el análisis porque sus preguntas son bastante rebuscadas, en el sentido de que cuando se plantea una pregunta tienen que leerlo, tienen que saber interpretar, porque no solo es saberlo memorizado. Por ejemplo, yo me acuerdo fallaba bastante en este tipo de preguntas cuando eran verdadero o falso. Se te da un concepto completamente correcto, pero cambia una pequeña palabra y listo, pum, todo se va al agua.
O sea, eso vamos a ir viendo. A ver, en el tema número 2 hace referencia a la productividad, la teoría económica de la producción, hace referencia a la función principal que realiza una empresa, tenemos lo que es el corto, muy corto plazo y mediano plazo, hace referencia a los inputs, la TTC, o bueno, tierra de trabajo capital, se podría decir en el orden normal, y TLK en lo que es el orden económico. El output siempre va a ser en función de los tres, es decir, va a salir en base a eso. Los outputs hacen referencia a la producción, la cantidad que puede producir con cierta combinación. Output es lo que sale del inglés out, viene fuera, y in dentro, es decir, el output es lo que sale, va a estar siempre en función de lo que entra. Bastante lógico, bastante natural, esa parte tengan en cuenta. Y aquí, bueno, quizá tengan un poquito de cuidado. Ha entrado, me dijeron que ha entrado el año pasado, cuando estaban en el Classroom, me dijo, bueno, como saben es bastante difícil guardar las preguntas, pero me dijeron que entró un poco lo que son las curvas a corto y la producción lo que es a largo plazo. Tengan cuidado, porque bueno, sabemos que aquí en el corto plazo el factor capital de ese y de tierra y capital son fijos, y que el único factor variable va a ser el factor trabajo. El output hace referencia a lo que es el trabajo y la ley de los rendimientos decrecientes. En el video que publicaba en YouTube hace tiempo igual les mencionaba lo mismo. Llega un punto en el cual se añade más y más producción, y llegado a ese punto ya no se va a poder añadir más. ¿Por qué? Porque bueno, a partir de eso el rendimiento va a ir decreciendo. Un ejemplo es la empresa minera Huanuni. Antes de lo que era la llegada del gobierno de Evo Morales, tenía una producción, se podría decir, imaginemos, de 50 por trabajador. Y bueno, con la nacionalización y todo, se ha contratado más personas, que es correcto, pero la productividad como tal ha ido bajando y decayendo. O sea, es decir, producían menos. Si bien a nivel global producían más, tenemos que valorar la producción individual. Ejemplos que bueno, quizá no les sirvan de mucho, porque bueno, mañana el examen va a ser por Classroom o por Moodle, y bueno, ustedes tienen que ser bastante concisos de esa parte, pero es para que se ubiquen un poco y recuerden. Función de producción educativa es la función del rendimiento escolar, los inputs, recursos, experiencia y demás, que bueno, ustedes tienen que ir verificando en todos los sentidos. Aquí es la parte importante. Estudios empíricos de funciones de producción de educación. Ha entrado ya 2 años seguidos con este examen de auxiliatura, igual entra. Hace referencia a todos los autores. Hanushek, por ejemplo, revisa 187 estudios empíricos y concuerda que los recursos estudiantiles y los resultados de los estudiantes y lo que se invierte no siempre se ve reflejado en un excelente rendimiento académico. Hedges menciona que bueno, a pesar de eso, opina de manera diferente, porque hay una correlación positiva entre los inputs y los recursos escolares y resultados educativos para todos los inputs, bueno, exceptuando la educación del docente, ¿no? Porque bueno, hay que ir viendo ese tipo de cosas que son bastante poco medibles. Esta parte tengan cuidado, como les digo, entra lo que es el examen, les voy a mostrar al final. Aquí tengo mi imagen de lo que es mi resolución de mi examen. No tengo las preguntas por razones obvias, el licenciado solo nos ha dejado ver y he podido copiar las respuestas. Y finalmente Levasich nos menciona que los alumnos de alta habilidad provienen de familias de baja renta. ¿A qué me quiero ir con esto? Tengan cuidado con los autores. Por ejemplo, les puedo decir Hedges, que ha hecho lo que hizo Hanushek, lo que hizo Hedges, y finalmente Levasich, que no hizo nada, o puede poner otro nombre. O sea, tengan cuidado con los autores. Lo desordenen y se acabó. O sea, tienen que saber cuál es cuál. Nada más. Es ponerlo, o se puede decir los factores, en orden. ¿Cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3? Puede que les diga eso. Eficiencia técnica en la producción educativa. Aquí igual les puede decir unos conceptitos que lo pinchen, y sobre eso tienen que saber cuál es cuál. Como les digo, no va a ser tan de memoria, pero tienen que saber y definir. Como les digo, estoy intentando, se puede decir correr, ¿no? En el sentido de que igual en su cuaderno, bueno, en mi cuaderno que he llevado y con mis apuntes de auxiliatura, estamos corriendo. Educación formal y no formal. Bueno, seguramente aquí con la licenciada te pide ir viendo las curvas, es decir, de salarios sobre la transición al sistema educativo. La teoría de búsqueda, es decir, que bueno, normalmente es desde la oferta de trabajo, que decir que buscar, y la teoría del filtro, ¿no? En relación a la demanda. Es decir, algunos pensaban que si no querían trabajar porque eran flojos, es decir, no querían hacer, se dedicaban al ocio. Y en el otro se dieron cuenta que no, efectivamente las personas buscan trabajo y no lo encuentran porque la demanda de determinada población no es tan fuerte. Por decir, por ejemplo, ahorita demanda, a ver, pongamos un ejemplo, algo burdo, demandas de entrenadores de fútbol y demás, ha ido bajando porque las actividades físicas están bastante restringidas. Seguramente con los gimnasios mismos se ha visto eso, ya se está normalizando de a poquito, ¿no? Vemos que hay un poquito más de demanda, pero sigue habiendo esa irregularidad, no están yendo tanto como iban antes. Y bueno, y sobre eso sumados ambos muestran la duración de lo que es el desempleo. Esta parte puede mencionar la teoría de la búsqueda, teoría del filtro, igual entre esa parte, tengan cuidado con les menciono, intento explicarles rápido.
Y a ver, lo que son las teorías de los salarios eficientes, es decir, consiste en los salarios más altos, reducían la rotación laboral y del capital humano específico. No entró, pero yo creo que podría entrar, la verdad lo noto bastante, se puede decir confundible, por justamente uno, la forma, ojo que la forma hace también en los recuerdos de la memoria, y tengan cuidado en relación a estos dos puntos, léanlo por favor y quizá no se confundan. La teoría del emparejamiento o la sobreeducación es algo que se da, y quizá les mencioné, define la sobreeducación con un concepto corto, es decir, cuando una persona tiene demasiadas cualificaciones y cuantificaciones, pero se puede decir el empleo para el cual recae no está a la altura del mismo. Un ejemplo son los abogados taxistas, ¿no? Que terminan derecho y al final optan por dedicarse a eso, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero están calificados para hacer algo mejor, y o sea, a eso se refiere con la teoría del emparejamiento. Y finalmente la movilidad ocupacional hace referencia a que la empresa no puede realizar siempre las expectativas del trabajador. Quizá entre, esto sí entró, la verdad, esto sí entró. Eso sí lo recuerdo en el examen de auxiliatura. Y el examen de auxiliatura es prácticamente toda la suma de los parciales, por eso me refiero bastante al examen de auxiliatura. La formación en el puesto de trabajo, la formación de inversiones en capital humano, van allá más de la forma de educación formal adquirida, formación general, formación específica, y bueno, proporciona competencias, capacidades y demás. Como les mencionaba, un poco lo que es la sobreeducación y la asignación. Como les digo, no tienen que saber de memoria al 100%, pero tienen que saber diferenciar y tener los conceptos claros, porque de nada nos sirve que memoricen y no sepan nada. Bueno, esto un poquito en relación a lo que era, ¿no? Se podría decir, los diferentes teorías y demás de lo que es el capítulo 3. Vamos a pasar a lo que es el capítulo 4, ya prácticamente intentando no hacerlo muy cargoso, como les digo, lo que menos quiero es eso. Y los costes y beneficios de educación, seguramente han ido viendo el coste total, sobre eso hemos visto las funciones y demás. Estos eran los videos que bueno, tenía que subir, pero justamente por lo que les mencionaba. Problema de mi mano, no les mandé foto al grupo, no he podido hacerlo, sigo un poco mal, la verdad, me sigue costando un poco typear, la verdad está un poco dañado siempre mi articulación. Tengo que hacer rehabilitación y bueno, por eso un poquito este video lo estoy intentando hacer así. Me hubiera gustado hacer un Word y demás, pero el tiempo no me da, la verdad, para eso. Y como les digo, pensé que era la siguiente semana, la verdad, estaba un poco perdido en mi mundo. A lo que venimos, los costos de la teoría económica, sí estoy seguro que entró en una casualidad de costes de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, análisis de costes de la teoría económica, costo fijo total, costo variable y demás. El costo fijo medio, eso tienen que saber diferenciar un poquito. O sea, como les digo, no va a ser de memoria, no se asusten diciendo que tengo que matonear. O sea, estudian importante, ya estamos en cuarto año. O sea, se supone que por lógica le entendí, el licenciado explica bastante bien. Estoy seguro que cada año no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que les pido es que por favor ustedes recuerden, porque también en clases, si le han atendido, les digo de corazón, si le han atendido, no se necesita estudiar prácticamente para el examen en exceso. ¿Por qué? Porque al final entra de todo lo que dice la licenciada en clase prácticamente. Si haces igual tu cuaderno, toma los apuntes necesarios, entra de ahí. Por eso me les mando algunas preguntas y les mandé al grupo para que no se asusten. O sea, al final es un examen más. No sé por qué a veces son de, sí que esto el otro. Que tampoco no me gusta que sean alarmistas, porque ya están en cuarto año, chicos. Funciones, esta parte de lo que es la corriente total, salarios, pero seguramente el licenciado les ha puesto un gasto, o sea, que siempre hacen, ¿no? Cada institución para poder llevar lo que es la educación. Función de costes totales lineales, totales no lineales, curva de costes, totales cúbicos, o sea, seguramente han ido hablando un poco de eso, no les voy a preguntar esa parte, pero quizá en relación a los costes medios les pueda preguntar algo. Dimensión óptima de los centros de enseñanza, esto sí tienen que tenerlo en cuenta. Hay economías de escalas cuando el alumno decrece, al mismo tiempo se incrementa el tamaño del número educativo. Seguramente ven un poquito lo que es la relación escuela fiscal, escuela particular. Sabemos que en el particular, bueno, yo gracias a Dios con beca podía estar en lo que es una escuela particular. Están bastante más controlados el número de alumnos, hay una carga horaria más fuerte en relación a lo que es el colegio fiscal, que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, mis contras de mí lo que era, que bueno, yo por ejemplo estoy estudiando economía y me metían 3 horas de lo que es biología, o sea, porque también no había especialización por ramas, ¿no? Que hay exactas en algunos lados, biológicas y demás, no, de mí todos en uno pasábamos, los que queríamos ser ingenieros, economistas, no sé, médicos, todos pasábamos en uno. El médico terminaba sabiendo matemáticas, el economista terminaba sabiendo biología bien, o sea, ese tipo de cosas hace referencia.
Y bueno, no queriendo poner un poquito de ejemplos, ¿no? Y bueno, según Lawrence, eso sí, igual tener cuidado con los autores. Les puede decir, según, no sé, Hanushek, pueden meter aquí, ¿se acuerdan del otro tema que les mencionaba? Los beneficios de los colegios son, y les menciona todo, absolutamente todo esto, que no está mal, ojo que no está mal, está correcto el concepto, pero el autor está equivocado. Tienen que tener cuidado con los autores, ojo, pregunta bastante eso y es un poquito tramposa esa pregunta, la verdad. A mí me acuerdo que me costó buenos puntos. Con lo justo me he eximido porque de verdad, de 2 preguntas así en los parciales casi me cuestan que entre al final. Análisis de coste, evaluación de programas, análisis de coste, esto sí entra, tienen que saber de memoria cuáles son los tipos de análisis de coste, evaluación de programas, coste-beneficio, coste-eficacia y coste-utilidad, sí o sí los 3 tienen que dominarlos, saberlos y saber qué es lo que hace cada uno de ellos. En el coste-beneficio se evalúan beneficios sociales, que deriva en lo que es el uso público de recursos. En un lado hay que poner balanzas y costos del proyecto, y en el otro lado los beneficios, o sea, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sacrificando y qué es lo que vamos a ganar a cambio. Coste eficacia quiere decir buenas estimaciones monetarias, beneficios de un programa, y si no se puede evaluarlos monetariamente, podemos calcular los costes sociales, es decir, qué es lo que nos cuesta o qué estamos sacrificando. Perdón, la compu está fallando. Y finalmente el coste de utilidad, este me acuerdo el que más no podía yo, y espero a ustedes se les entender, es que exista una calidad de productos o resultados producidos de la perspectiva de los beneficiarios, es decir, los que hemos solicitado. ¿Ha valido la pena hacer eso? Es decir, la utilidad, que lo que nos han devuelto, ¿ha valido la pena? Es como por ejemplo ustedes están preparando ahorita para ser economistas, y cuando terminen los 5 años, según ustedes, ¿ha valido la pena prepararse? Espero que sí. La verdad yo ya he terminado y estoy seguro de que sí, la verdad me encanta la carrera, me encanta seguir leyendo libros sobre economía, informar un poco más, balance y demás, y espero ustedes también tengan esa misma pasión, ese amor por la carrera, porque al final si me dijeran que volver a empezar y retroceder en el tiempo, yo sí lo haría, porque y elegiría la misma carrera. Eso en relación a lo que es el capítulo 4, a tomar en cuenta: análisis de los costos de evaluación, más en específico estos 3, que tienen que saber desglosarlos y no evitar confundirse. Ojo que estas preguntas son un poco tramposas y el módulo lo hace bastante más complejo con lo que es los tiempos. Capítulo 6, salud y nutrición. Bueno, seguramente les he hablado un poquito de lo que es el concepto en relación a lo que es salud. Vamos a ir viendo un poquito. Un momento, geo, ¿no? Lo mío, porque el tema número 5 creo que sí, yo recuerdo que creo que lo omitimos. Bueno, ¿qué es la salud? Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud o la OMS, nuestros queridos Illuminatis. Nada que ver eso para la última parte del video. ¿Qué es la salud? Bueno, un deseo, una esperanza, y bueno, tiene 3 características. A esta parte, como les digo, pueden memorizarla, pueden no, pero tienen que también lo que el licenciado les ha dictado. Seguramente algo les ha debido dictar, ¿no? Porque bueno, siempre pasa eso con el licen, explica bastante bien. Y como les decía, en relación a lo que es salud y enfermedad, puede que les mencione defina salud, o les puede dar los conceptos de salud y ustedes tengan que pinchar y sobre eso poder enlazarlo. Enfermedad con lo mismo, pérdida total o parcial del bienestar físico, mental y social. Como ya sabemos, salud no solo hace referencia a estoy bien físicamente y por dentro estoy más roto que la palabra, o sea, eso hace referencia a mental y social. Imagínense que estoy perfecto físicamente, mentalmente ya no estoy loco, pero no tengo amigos, soy asocial. Y yo digo, por ejemplo, ahorita al 100% de salud yo no estoy, y no tengo una dolencia. Imagínense que tengo un cuadro de depresión leve, moderado o grave, y tampoco estoy al 100% de salud, Ojo a tomar en cuenta esos detalles, Y bueno, aquí vemos un poco lo que es salud en relación al alimento, alimentación, dieta, nutrición, hidratos de carbono. Seguramente deben ir viendo con el licenciado y demás. Y esta parte yo me acuerdo que era bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque les menciono un poco esto porque me lo estoy saltando. Esta parte va a entrar los conceptos de salud, estos 4. Sépanlos, o por lo menos tengan apuntes, algo, porque va a entra. Les va a poner aquí el concepto en blanco y conceptos de salud, complete les va a decir, y seguramente les puede dar conceptos, o ustedes tienen que typear manualmente, seguramente. Si lo hacen por Moodle, hay diferentes situaciones, se puede hacer. El licenciado yo creo que sabe igual cómo manejar el Moodle, porque el Moodle te deja hacer maravillas en cuestión de evaluación. Ni se imaginan el examen que les va a tocar a ustedes la siguiente semana. Ojo, un spoiler bastante fuerte. Tomad en cuenta esto, tomad en cuenta eso.
El proceso de alimentación, esto igual tiene que entrar, como les voy a preguntar cómo es el proceso de alimentación, cuáles son las características del proceso de educación, de alimentación, señores. Adecuada, accesible, variada, suficiente e inocuo. De entrada, o sea, tienen que los 5 de entrada, como cajón, y se acabó la pregunta. Y aquí les puedo preguntar, este concepto igual va a entrar. Me acuerdo que ponía, por ejemplo, el concepto a un lado es el lado izquierdo y la palabra al lado derecho. Y nos decía una con líneas. Y, o sea, ahí éramos de y ahora cómo le hacemos porque algunos se parecían y intenten sacar. Por ejemplo, nutrición es el que siempre yo me acuerdo. Aprovecha los alimentos ingeridos, implica digestión y demás. Dieta es como actualmente y habitualmente en el curso del día come el individuo. No es que decimos dieta y no comemos nada. No, dieta es lo que comemos a diario, más bien. Alimentación es proveerse de alimentos. Alimentos por el cual adquiere nutrientes y permite un correcto funcionamiento. Y nutrimentos es la unidad funcional de la célula que permite el metabolismo para, que justamente podamos aprovechar todos los lípidos, carbohidratos y demás. Hidratos de carbono, como les digo, esta parte alguito intenten, es decir, que ustedes esté ahí, por ejemplo, puede ser algunos ejemplos y demás de los hidratos de carbono. Si no me equivoco, teníamos una práctica, o no sé si les he dado una práctica. A ver, por ejemplo, de mí me dijeron una práctica y van a ver algunos lípidos. Una persona adulta entre 20 y 60 años debe consumir 3000 calorías diarias y 2200 si es mujer. Carbohidratos 180 gramos al día, agua 2 litros diarios, esto seguramente todos lo saben, en especial las chicas que siempre son fitness. Y el sistema digestivo absorbe 10 gramos por hora, pero la recomendación mínima es comer 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. Es decir, si peso yo 70 gramos meterle. En mi caso 65 gramos diarios tengo que sí o sí consumir, o ya comienzan malos funcionamientos. Eso en relación a esto, hidratos de carbono, como les digo, algunos ejemplos, les puedo decir de algún ejemplo de hidratos de carbono: frutas, jugos, cereales, leche, azúcar, miel, jarabes, etcétera, etcétera. Proteína es lo mismo, de los 8 esenciales, quizá les pueda decir, menciona ejemplos de proteínas, hidratos de carbono, y ustedes tienen que poder mencionar un ejemplo y sobre eso poder compartir. Es decir, algunos conceptos que, como les digo, puede ser unir, puede ser completar. El licenciado no es tanto de memoria, sino más de análisis. Y finalmente les comparto un poquito en relación a lo que era la resolución de mi examen, que el licenciado en su momento no nos dejó sacar fotos, solo podemos verlo y es la resolución que teníamos. Como les digo, va a entrar uno: capital humano, parte del hombre, fuente de satisfacciones futuras. Es falso porque si no me acuerdo, no puso Theodore Schultz, como les decía, cambió el autor y ahí uno se daba cuenta. En el 2 me puse ojo, porque verdadero era el nivel de población adulta, evaluación de habilidades, o sea, cuáles eran las maneras para medir el nivel de conocimiento de la población. A ver, le vamos a echar una nueva mirada. Lo que les mencionaba, esta parte, cómo se mide el capital humano. La función de inversión en educación es falso porque hay mayor número de credenciales, lo que les mencionaba en relación a lo que es el credencialismo. De nuevo la explicación. En el 4, la ecuación de Mincer, que un poquito entraba, y los enfoques. El 5 hace referencia a los outputs que les mencionaba. Es decir, aquí les mencionaba conocimientos, actitudes, valores, pero eso no cuenta como outputs en específico. En el 6, eficiencia técnica, se expresa en inputs y outputs, eso era falso. Formación general es cualquier empresa, y formación específica, una empresa en particular. Sabemos la especialización de una persona, a quién le sirve y a quién no. Eso seguramente igual lo han ido viendo con el licenciado, era verdadero. Finalmente la teoría del filtro, la teoría de la búsqueda. Hemos ido viendo el desempleo, la oferta y desempleo, la demanda. Es a los revés, ya sabemos eso. Como os digo, todo lo que les he dicho, tengan cuidado, atención, vuelvan a repasar en el video y eso les va a ir súper bien. Lo que les mencionaba de igual manera, cómo se miden, es decir, los factores en el capítulo número 3. No, miento, es capítulo 4, no, 2, joder. Capítulo 4, lo que les mencionaba: análisis coste-beneficio, análisis coste-eficacia, análisis coste-utilidad. Ha entrado lo que era mi pregunta 9, falso, porque no nos mencionaba todos los conceptos, yo no sabía de memoria, hasta ahora sigo un poquito pataleando en eso, pero era falso. Y finalmente, a mayor cantidad, es decir, la demanda de alumnos matriculados. Eso en relación, seguramente van a ser 10 preguntas de igual manera. Espero les sirva este tutorial, espero les ayude, les sirva cualquier cosa, inbox o en la caja de comentarios. Muchas gracias.